Si Dios controla todo, ¿será que nuestro trabajo se reduce a ser simples robots despreocupados? No es así. La confianza en la providencia de Dios no significa que te sentarás cómodamente sin hacer nada a esperar que las cosas sucedan. Hay un tiempo para callar, pero también hay un tiempo para hablar y para actuar. El mensaje de hoy se titula Tiempo de actuar. Estás escuchando Semillas de Fe con Lina Marcela Bustos. Le damos la bienvenida a este espacio y es nuestro deseo que durante este año 2020 podamos seguir compartiendo la palabra de Dios con cada una de ustedes, cada viernes a las 7 de la noche. Les damos la bienvenida. Abramos nuestras Biblias en el libro de Esther, capítulo número 4, versículo número 16. Reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban durante 3 días. También mis sirvientas y yo ayunaremos. Después de esto, me presentaré ante el rey, aunque la ley no lo permita. Si tengo que morir, moriré. Traducción, lenguaje actual. En este pasaje vemos la respuesta de Esther a Mardoqueo, su primo, acerca de la crisis que todo el pueblo judío sufría en la provincia de Persia y de Media a causa del decreto que el rey había sellado para exterminar al pueblo judío. Era un decreto que había sido pasado al rey de manera mentirosa, con una intención totalmente diabólica, dañina. Esther había estado intercambiando mensajes con su primo Mardoqueo, mensajes en los que él informaba lo que estaba sucediendo allí, afuera del palacio donde ella estaba. Recordemos que ella era la reina. Y ve cómo su pueblo poco a poco va cayendo en las manos del enemigo. Y pareciera que en el momento donde ya no hay esperanza, Mardoqueo desesperadamente va donde Esther y le dice la situación tan complicada. Todos los judíos lloraban y lamentaban, estaban de luto, y ahora Esther sabía que había algo que ella tenía que hacer. Ella propuso en su corazón que actuaría, pero no actuaría enseguida. Primero dijo: necesitamos ayunar. Sé que el texto no indica explícitamente que la oración estaba allí con el ayuno, pero pienso que no hay duda de que lo estaba. Ayunaban con el fin de volver sus corazones hacia Dios. Estaban desesperados y creo que pedían a Dios valor y sabiduría y sobre todo dirección, pidiendo a Dios que les concediera el favor del rey, el corazón del rey, que interviniera de forma sobrenatural en medio de esta situación tan difícil, casi imposible. Sin embargo, ellos entendían que la única manera de solucionar esta situación no era con medios ordinarios, sino a través del ayuno y la oración. Es asombroso ver cómo Dios utilizó esta crisis para reunir y podría decir para restablecer los corazones de su pueblo, cuando ellos no tenían a dónde acudir sino a Dios, y fue allí donde acudieron. Mientras piensas en situaciones en tu vida que necesitan ser enfrentadas, medidas que deben ser tomadas, cosas que necesitan ser dichas, cosas sobre las cuales necesitas hacer algo al respecto, quizás una situación en tu hogar, en tu iglesia, en tu comunidad, en la escuela de tu hijo, en medio de tu familia. Puedo decir que esta historia sugiere que no siempre es correcto apresurarse a hacer lo que hay que hacer. A veces necesitamos detenernos y buscar primero al Señor, esperar en Él y pedir a Dios su dirección. Haz lo que Esther y sus compañeros hicieron, y lo llamó a hacer todo, y ella misma llamó a hacer esto mismo a todos los judíos. Humíllate. Eso es lo que ellos hicieron al ayunar. El ayuno es una muestra de nuestra humillación. Reconoce nuestra necesidad de Dios. Detente y busca la dirección de Dios.
busca su favor en la situación. Yo no sé cuál es la situación que tú estás atravesando, pero sí sé que tenemos un Dios todopoderoso que puede hacer que las cosas, las situaciones, las circunstancias cambien de una manera drástica en tu vida si tienes fe y buscas hacer las cosas con confianza, buscando el trono de la gracia. Si tienes personas con las que puedas orar, tienes compañeros de oración dispuestos a doblar rodilla, también cuéntales tu situación. Y juntos pueden ir allí delante de Dios y buscarlo en ayuno y oración por esa situación, esa crisis, esa situación que te puede estar llevando al borde de la desesperación. Este era un ayuno corporativo, una oración corporativa, un arrepentimiento corporativo, una humildad corporativa. Ella sabía que no podía enfrentar esta situación sola, entonces buscó ayuda. Esta no era una época de ocultar su identidad con los judíos, esta era la época para que el pueblo de Dios se diera a conocer y para unirse en esa batalla. Imagínate si todo el pueblo de Dios hoy se reuniera en tu comunidad o en tu iglesia, en tu nación, para orar incesantemente y detenerse a ayunar. Estaríamos haciendo una diferencia. El ayuno en los propósitos de Dios es fundamental, porque los propósitos de Dios se cumplirán de una manera impresionante cuando tú oras y ayunas. Así que en la medida en que piensas en esas situaciones que pudieras estar enfrentando o que necesitas enfrentar, una hija o un hijo que está tomando decisiones incorrectas, un compañero, un jefe, un amigo, una situación en la escuela o en tu trabajo, lidiar en la iglesia con situaciones complejas. Necesito hablar con el pastor sobre esto, meditas. ¿Podría sugerirte que ayunes y ruegues antes de ir? Busca a Dios, busca su corazón, su tiempo, busca la dirección de Dios, pídele que te dé las palabras correctas y después ve. Esto es exactamente lo que hizo Esther. A medida que continuamos en el versículo 16, ella dijo: entonces iré al rey. ¿Cuándo? Después de que haya ayunado y orado, sin apresurarse, sin forzar la situación en la que ella se encontraba, a pesar de que era desesperada. Primero entrando en la presencia de Dios, yendo primero al trono de la gracia para decir: oh Dios, no podemos hacer esto sin ti, muéstranos qué hacer, danos el valor. Ella sabía que debía ir, pero primero necesitaba tener el accionar de Dios, su dirección, su intervención, su favor. De modo que ella dice: y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Y Mardoqueo se fue e hizo conforme todo lo que a Esther le había ordenado. Entonces Esther resuelve ir al rey. Ella sabe que el precio puede ser alto, pues el rey Asuero era un hombre de mal genio, impetuoso. Era la clase de individuo que actuaba y después pensaba. Ella sabía que el momento en que caminara a través del umbral de la puerta de su recámara, a menos que él sostuviera su báculo de oro hacia ella, habría una sentencia automática de muerte. Ella sabía eso, pero había llegado al punto del total abandono y entrega al propósito de Dios. Si perezco, que perezca. Esto es un asunto de vida o muerte, y lo que ella estaba diciendo es: estoy dispuesta a colocar mi vida para ser la mujer que Dios quiere que yo sea en esta situación. No tengo que sobrevivir, tengo que hacer lo correcto. Es importante recordar que acá no se trata de ser, no se trata de ti, no se trata de mí, solo se trata de los propósitos de Dios en el reino, en este mundo. Humanamente hablando, cuando te pones en los zapatos de Esther, es una situación desesperante e imposible, y ella lo sabía. Por eso ella entró a la presencia del Rey Todopoderoso. Ella tenía un sentido claro de su misión. He sido traída al reino, al palacio para el tiempo como este. Las palabras de Mardoqueo seguramente resonaban en sus oídos, de modo que ella tenía un sentido de destino. Yo fui creada para este momento. Eso le dio fe, eso le dio valor y la voluntad para sacrificar su vida. Si fuera necesario por esa causa, si perezco, que perezca.
Todos tenemos un propósito importante en esta vida. Ninguno vive por vivir, ninguno existe por existir. Dios tiene un propósito con tu vida. Y es importante que tú entiendas cuál es ese propósito, y solo en la presencia del Dios Todopoderoso tú lo puedes entender. Uno solo puede imaginarse y situarse en esa escena cuando ella entra en la sala del tribunal y en el palacio del rey. Sin duda no estaban solos, allí estaba ese malvado Amán, probablemente allí como primer ministro, los cortesanos y los funcionarios y los que hacían negocio con él. Este era el mundo del rey y su entorno. Había sin duda mucha gente allí. Esther se atrevió a caminar a ese lugar, quizás en silencio, sacudió toda la gente a su alrededor, a su vista, contuvieron la respiración. ¿Qué sucederá? Conocen al rey, lo han visto perder los estribos, lo han visto decir córtenle la cabeza, saben lo que puede hacer, saben de su cólera, saben de lo que de que ella tendría que haber sido llamada en los próximos 30 días. Al parecer, ella no tenía su favor como la tuvo una vez. ¿Qué haría el rey? Aunque Asuero o el rey Jerjes era un lunático e impredecible, no está fuera del control de Dios. Y esta es la verdad en cuanto a los peores déspotas y tiranos de la historia. Esa era la verdad acerca de Hitler, quizás, Saddam Hussein, Fidel Castro. Es la verdad de esos pequeños mini tiranos que pueden ser parte de tu vida. El corazón del rey está en manos del Señor. El cetro de oro era un símbolo de poder del rey, su favor, su autoridad, su protección. En Proverbios 16, versículos 14 y 15, dice: el furor del rey es como un mensajero de muerte, pero el hombre sabio lo aplacará. En el resplandor del rostro del rey hay vida, y en su favor está como nube de lluvia tardía. Esther había buscado al Señor. Ella había entrado con sabiduría y valor. Ahora la cara del rey habla de vida. Él dio su favor. En el capítulo número 5, en el versículo 3 dice: y el rey le dijo: ¿qué te preocupa, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. No podemos comparar de ninguna manera al rey Asuero con Dios. No hay virtualmente semejanza entre los dos, pero sí pienso que podemos deducir lo siguiente al leer el pasaje. Aquí el Señor nos da un pequeño vistazo de la realidad del hecho de que Dios nos ha concedido el favor, la gracia, para entrar en su presencia. Él nos ha mostrado su favor. Él dice: ven a mí, al trono de la gracia, pídeme lo que necesitas y te será concedido. Hoy es necesario entrar a la presencia de nuestro Dios, al trono de la gracia, para alcanzar el oportuno socorro. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu situación? Es momento de actuar, de buscar a nuestro Dios para ser ayudados. ¿Hay una situación o cosa imposible para Dios? Busquémoslos de todo nuestro corazón y habrá una respuesta llena de gracia para nuestra necesidad. Él no desprecia la oración de un corazón humillado. Él se complace con aquellos que lo buscan de todo corazón. Oremos, querida hermana, en esta tarde y pongamos nuestros corazones delante de Dios y esas peticiones que están ahí, para que Dios las escuche, las tome y tú puedas actuar en este momento desesperado. Bendito Señor, te damos gracias, te adoramos y te bendecimos, Señor. Yo quiero poner delante de ti, Señor, nuestros corazones, Señor. Padre mío, hoy hay una necesidad inmensa en tu pueblo, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno, Señor. Yo te pido porque tú, Señor amado, extiendas tu trono, tu cetro de oro sobre cada uno de nosotros, Señor. Que podamos venir a ti, Señor, confiadamente, con un corazón sencillo, con un corazón humilde, y expresar delante de ti aquello que nos aqueja, aquella necesidad, aquello que parece imposible, aquello que creemos que no cambiará.
Señor, tú lo puedes hacer, tú puedes cambiar, tú puedes hacer diferencia en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido, Padre, porque escuches cada petición en esta noche, porque seas tú propicio con cada uno de nosotros, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor, te exaltamos y te damos gracias por estos espacios maravillosos, Señor, porque nos gozamos en tu presencia, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.